El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo que envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna de la paz de ustedes, reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben y no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía. En el Antiguo Testamento hay un patriarca que se llama Jacob. Este hombre, según dice la Escritura, que peleó con Dios, con el ángel, y al final, como había sido muy duro aquel hombre, duro de corazón sobre todo, le cambió el nombre. Ya no se llama Jacob, le dijo: te llamarás Israel, porque has peleado con Dios y has sido duro de corazón. Entonces viene de ahí el nombre de Israel. Israel es un nombre de un país o de un pueblo antiguamente, pero en principio era el nombre de una persona. Esa persona, hermano, es usted también. La historia del pueblo de Israel es la misma que la tenemos prácticamente todos. Una historia que tiene que ver con grandes manifestaciones de Dios y pecados de parte de Israel. Esa es nuestra vida, hermanos. El profeta Oseas dice en la primera lectura: cuando Israel era niño, yo lo amé. Ese Israel es usted, querido hermano. Dios te ha amado. Siempre nos ha amado Dios. Y siempre Dios, como un papá, nos ve a nosotros como unos niños. Usted sabe que un niño, pues los papás no se cansan de marcar a ese niño, porque la ternura del niño es atractiva y hace que los padres se vuelvan muy tiernos con él y lo aman con un amor único. Y ha sido amado Dios a Israel con un amor único. Pero ¿sabe qué dice? Mientras yo lo llamaba, más se alejaba de mí. Así es, querido hermano, eso es lo que ha pasado. Jesucristo, mientras Él más a nosotros nos ha mostrado su amor en una cruz, y con ese sufrimiento, que ha sido la mejor voz que ha tenido Dios para hablarnos a nosotros, el hombre ha enceguecido sus ojos y ha tapado sus oídos con el pecado para no escuchar la voz de Dios, para no escuchar esa voz de Dios que me viene a decir que me ama, que está preocupado por mí. Esa voz de Dios que viene a decirme a mí que es lo que me conviene. ¿Y qué es lo que le conviene al hombre? Nos conviene, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Eso nos conviene a nosotros, hacer su voluntad. Cuando el hombre se aparta de Dios, solamente hace la voluntad propia, la personal, que siempre esa voluntad personal es contraria a la voluntad de Dios. Y el hombre no atina a hacer la voluntad de Dios porque está enceguecido, y en esa ceguera
no puede ver la voluntad del Creador, sino que hace lo que le dicen sus pasiones, lo que le dicen sus instintos, lo que le dice su carne. Eso se termina haciendo. Y dice, más se alejaba de mí. ¿Y qué hacía este Israel? Dice, ofrecía sacrificios a dioses falsos. Ofrecía sacrificios a dioses falsos. Y quemaba ofrendas, dice, a los ídolos. Queridos hermanos, dioses falsos e ídolos no es lo que los protestantes acusan a los católicos. Los protestantes, muy desubicados, ellos acusan a los católicos que somos idólatras. Falso, hermanos. Eso es una falsedad, la acusación de ellos. No es así. La Biblia habla de idolatría, pero vamos a ver cuál es esa idolatría, cuáles son esos ídolos que tenían los paganos, en los cuales también cayó en pecado el pueblo de Israel. En estos ídolos tenían dioses, los paganos, claro, tenían dioses, y hasta ahora los paganos tienen sus divinidades, pero estas divinidades no son reales, es decir, no existen. Existen en la mente y en el corazón del hombre. Los paganos se hacían bultos, ciertamente hacían ciertas imágenes. Los paganos hacían ciertas esculturas, y a esas esculturas con figura humana y una figura media rara al mismo tiempo, le daban un nombre. Ejemplo, un nombre que está respaldado por la Biblia es Baal. Otro, Milcón, Astarte, Artemisa, y etcétera. Entonces eran muchas imágenes que ellos tenían, que tenían estos nombres: el dios Baal, Astarte, Milcón, la diosa Acera es otra. Entonces ellos pensaban que eso era una divinidad. Ellos se habían hecho esa imagen y le rendían adoración, y como era Dios para ellos, le ofrecían sacrificios. ¿Qué sacrificios? Cogían un animal y lo sacrificaban, mataban ese animal y le ofrecían la sangre de ese animal a ese muñeco. Le ofrecían la sangre de ese animal a ese muñeco para que les haga los favores que ellos pedían. ¿Actuaba ese muñeco? Pues posiblemente, a lo mejor sí, porque en ese muñeco estaba actuando Satanás. Se aprovechaban de la falta de fe en el Dios verdadero. Satanás se aprovechaba de la falta de fe en el Dios verdadero, y a lo mejor les actuaba, supongo que a lo mejor les actuaba, y por eso ellos le ofrecían muchos sacrificios. A veces a lo mejor no les actuaba tampoco, pero era Satanás el que actuaba por medio de eso, porque eran unos dioses que se oponían al Dios verdadero, y ellos lo tenían como su Dios verdadero, mientras los judíos, los israelitas, creían en Yahvé, en el Dios Yahvé, en ese solo Dios creían ellos. Y también le ofrecían sacrificios al Dios Yahvé. Recordemos el sacrificio que era del cordero. Tomaban un cordero, lo sacrificaban. Ese era el sacrificio que le ofrecían al Dios Yahvé. Sacrificios parecidos le hacían a los ídolos, en cambio los paganos, ya les dije cómo se llamaban: Baal, Artemisa, Milcón, Astarte, Acera, etc. Entonces, estos dioses les ofrecían sacrificios. ¿Por qué no se puede decir que las imágenes que tenemos los católicos son dioses? Porque nosotros, primeramente, no somos como aquellos paganos que creían que eso era Dios y el único Dios, ese muñeco que ellos tenían. Para nosotros las imágenes, sabemos
que son imágenes muertas. Sabemos que tienen ojitos dibujados, nariz, todo. Son esculturas humanas. Pero sabemos que esa escultura no es Dios. Lo sabemos. Sabemos demasiado. ¿Y sabe qué? Aquí es lo que el protestante juzga mal. Porque piensa que el católico es un tontito, el católico es un bobito que cree que esa imagen tiene vida. Eso cree el protestante, que cree el católico. El protestante en su mente tiene eso, que piensa que el católico está engañado pensando que esa imagen tiene vida. Nosotros sabemos que no tiene vida porque sabemos que está hecho de algún material, sea de yeso, fibra de vidrio, sea de madera o sea de plastilina. Podría ser de un muñequito yo de plastilina. Pero sabemos que esa es una imagen que no tiene vida, es inerte, que si se cae se quiebra. Sabemos, conocemos. Por lo tanto, seríamos tan ingenuos en que terminemos adorando y creyendo que esa imagen que no tiene vida es Dios. ¿Quién cree que esa imagen es Dios? ¿El católico? No. ¿El protestante cree que esa imagen es Dios? Sí. El protestante cree que esa imagen es Dios. De tal manera que cuando el católico tiene una imagen o lleva una imagen cargando, él piensa que lo estamos cargando a un Dios. ¿El católico piensa que lo estamos cargando a un Dios? No, no pensamos eso. Eso cree el protestante. Por lo tanto, ¿quién es el idólatra? ¿El católico, que no cree que eso es Dios, o el protestante que cree que eso es Dios? ¿Quién termina siendo idólatra? Es el protestante, porque él es el que cree que eso es Dios. Él es el que cree. El católico no cree eso. Entonces, el protestante es idólatra sin tener imágenes. ¿Por qué? Porque no las tiene, pero cree que es Dios. No es necesario, hermano, tener una imagen o tener algo para creer o para ser idólatra. Yo puedo inventarme un Dios, ponerle un nombre, que no tengo nada, pero creo en eso, pues, y eso es Dios para mí. ¿Puedo yo pensar que las nubes son Dios? Puedo pensar eso, que cuando el tiempo está nublado, hay neblina, yo puedo pensar que Dios está conmigo ahí, por la neblina. Las nubes se fueron, Dios está ahí, pero para mí puede ser Dios eso. Eso es idolatría. Idolatría no es que tener imágenes, no, porque yo puedo creer que el sol es Dios y soy idólatra porque pienso que eso es Dios y no lo tengo al sol aquí, no lo tengo. Y eso hace el protestante, cree que las imágenes son Dios, él no las tiene, pero como cree eso, ya es idólatra sin tener imágenes. Y así sucesivamente, y nosotros no les ofrecemos sacrificio a las imágenes, como lo hacían en el Antiguo Testamento, no. Entonces, en el católico no hay idolatría en cuanto a imágenes. Podría haber idolatría en católicos y protestantes, pero en otras cosas, como nos habla el Nuevo Testamento. San Pablo, en la carta a los Corintios, si no me equivoco, dice que hay otra idolatría. Por ejemplo, la avaricia. La avaricia es idolatría. Como también la fornicación, adulterio, como cualquier vicio, puede convertirse en una idolatría. Y podemos amarle a eso tanto. El trabajo de usted puede convertirlo en idolatría. ¿Por qué? Porque usted prefiere a su trabajo antes que a las cosas de Dios. Prefiere su trabajo antes que ir a la iglesia, antes que la misa. Usted prefiere su trabajo. Usted se está convirtiendo en un idólatra porque idolatra su trabajo. Lo idolatras. ¿Se da cuenta? Entonces pueden haber otras idolatrías, hermano, claro. Y de hecho, a lo mejor hay mucha gente, tanto católica como no católica, que es idólatra porque idolatra el dinero, idolatra el trabajo, idolatra a un hijo, porque eso también hay. A Abraham le pasó eso. Abraham idolatró a Isaac. Por eso Dios le pidió que lo ofrezca en sacrificio, porque era su ídolo. Entonces los padres pueden convertir a sus mismos hijos en ídolos, o los hijos convertir a sus papás en ídolos.
o entre parejas, solo son enamorados. ¿A cuántos les pasa eso, muchachos, que se enamoran y piensan que esa muchacha a la cual le aman locamente es como un dios? Se acabó esa muchacha, o se peleó con ellos, o se murió, o se les fue. Para ellos se les termina la vida, y por eso muchos se matan, se suicidan, porque ese era su Dios. Y como su Dios ya no lo tiene, entonces su vida ha perdido sentido. ¿Se da cuenta, hermanos? Esas son las idolatrías. No nos dejemos confundir con otra clase de idolatrías que nos acusan falsamente. ¿Por qué? Porque nuestras imágenes no son de Milcón, de Astarte, de Baal, de la Artemisa. No, nuestras imágenes no son de ellos. Nuestras imágenes, la mayoría son de Jesucristo. Son imágenes del mismo Señor. Por eso Éxodo 20, 3, 4 dice: no te harás imágenes ni te postres delante de ellas, porque Dios es celoso, porque esos son ídolos. Ya, no te hagas imágenes de otros dioses. ¿Se da cuenta? Es decir, de otros dioses. Pero si hago una representación del Dios verdadero, pues no porque esa representación sea Dios, sino que es una representación del Dios verdadero que a mí simplemente me trae cierta pasión, cierto amor, cierto respeto y cierto cariño mirar esa imagen del Dios verdadero. Nada más no porque yo piense que eso es. Miramos un crucifijo, por ejemplo, un crucifijo, usted ve a Jesucristo ahí crucificado. ¿Es Jesucito mismo? No, es una representación de Jesús. Es una representación que me recuerda el sacrificio que Él hizo por mí muriendo en la cruz. Me recuerda, y eso me conmueve, eso me lleva a meditar. Meditamos ahí, porque a través de las imágenes se enseña, se aprende. ¿O no ha visto los niños? ¿Se ha visto los niños cómo les enseñan con dibujitos? Está dibujado el gato y está la palabra gato abajo. Y le dicen: mira, aquí dice gato, y ahí está el dibujo. Entonces él, mirando esas letras, se le van quedando las letras, y como está el animalito al lado, él aprende que ese dibujo es de un gato, y ahí está la palabra cómo se escribe gato. Entonces las imágenes son pedagógicas, que nos enseñan a nosotros a vivir, nos enseñan a meditar, a reflexionar. No nos acusen falsamente de idolatría, queridos hermanos, porque nosotros, como hijos de Dios, como Jesús aquí en el Evangelio, a los apóstoles nos manda a hacer cosas grandiosas. Nosotros estamos hechos para cosas grandiosas, hermano. Estamos hechos nosotros para cosas grandes, para hacer maravillas. Así dice que los mandó primeramente: vayan y curen leprosos y demás enfermos. Claro, pero para eso hay que tener fe. Usted puede, hermano, ¿cuál es la lepra? Es el pecado. Los leprosos es la lepra del pecado, hermano. Vaya y cure eso. Es decir, ayúdales con tu vida, con tu predicación, a reflexionar lo mal que pueden estar los demás, lo mal que pueden estar los otros. Ayúdales para que ellos se arrepientan. Si usted ha estado, hermano, participando en el momento de adoración con el Santísimo, espero que te haya ayudado a reflexionar tu vida. Asimismo, usted puede hacerlo con otros, hermano. Usted puede hacer, lleno de Jesucristo, que la vida de otro Dios la vaya tocando y vaya cambiando, y esa lepra del alma se vaya sanando. Bendito sea Dios, hermano. Pídele a Dios fe, pídele a Dios que te ayude, pide a Dios que te dé esa fuerza, ese valor y ese amor para hacer las cosas que a Él le gustan. Dios te ama inmensamente, queridos hermanos, y que Dios te bendiga para que hagas bien esta misión.